Hola, hello, I'm Luisa, a journalist. La agricultura, la tecnología y la inversión. Y es genial estar aquí y muchas gracias al YieldLab y la Agencia de Inversiones para invitarme. Lo siento, pero yo necesito hablar en inglés. Entonces, esta mañana ha sido muy interesante escuchar a todas las startups, hablar de los biosistemas, de Índigo y de la cadena de cereales. Pero, ¿cómo llegaron a donde están hoy? ¿Cómo obtuvieron apoyo para crear esos negocios en el sector de la agricultura? Y cómo han sido así de exitosos. Entonces, vamos a hablar de eso hoy y de los que nos gusta llamar un ecosistema de startups. Si hablamos de un ecosistema de startups, muchos de ustedes quizás no saben lo que significa, pero hablamos mucho de esto en la industria. Le voy a pedir a este panelista que nos cuente un poco qué es un ecosistema de startups, pero tiene diferentes miembros, emprendedores, inversores, gobiernos y, por supuesto, el consumidor final, que en el caso de AgTech son los agricultores. Voy a comenzar hablando un poquito más de los inversores, porque son muy, muy importantes y ven cómo gracias a ellos se tienen fondos y cómo pueden encontrarlos los emprendedores, justamente. Y también queremos saber un poco de quiénes son los inversores y qué es el Venture Capital. Muchas gracias, Luisa. Cuando hablamos del ecosistema, creo que es importante darse cuenta que como la agricultura está determinada por la región y donde son activos los operadores, lo mismo pasa con los ecosistemas de inversores. Hace 10 años tuvimos un evento en Nueva York, en Tokio y en Londres, donde juntamos a inversores de instituciones, de empresas de seguros, de fondos de universidades e individuos que tenían intereses en invertir en este sector de la agricultura. Y después de la crisis del 2008, había inversores que querían invertir y entonces ellos habían estado invertidos en Timberland después por 30 años y vieron que por la crisis de los alimentos hubo un aumento en los precios de los commodities y lo vieron como una oportunidad. Y en los últimos años, entonces, hemos visto un interés por parte de los inversores en la agricultura en general. Esto luego se vio un interés también en las tierras, en especial en tomar la biomasa de la producción agrícola. Y en los últimos 5 años el interés ha sido en AgTech. ¿Qué vemos? Vemos que este capital institucional viene hacia el sector y se intenta mejorar la productividad y mitigar el riesgo de inversión. Y estos capitales, por supuesto, han estado antes involucrados en agricultura y estos son fondos de Venture Capital. Y el ecosistema es diferente en cada parte del mundo. En los Estados Unidos, y hablo sobre AgTech, han estado financiados por los fondos de AgTech y también fondos independientes. En Europa vemos más interés en empresas familiares e individuos. Y se está colocando dinero en el sector por parte de inversores independientes. En Canadá vemos un poco de fondos del gobierno y también de los privados. El gobierno es muy fuerte en Canadá en las inversiones en AgTech. En Asia es un poco menos transparente y diría que muchos de los nuevos desarrollos en AgTech
los están haciendo las empresas a nivel mundial, en especial en Japón. Entonces, por supuesto, en Latinoamérica vemos también un modelo mixto, pero probablemente más parecido a lo que vemos en Estados Unidos en relación con los fondos de Venture Capital. Bien, entonces ahora voy a preguntar a Mariel, ¿puedes explicarnos qué es cómo es el mercado de Venture Capital en Latinoamérica? ¿Cómo se compara con los de Estados Unidos? Y también del BID, por favor. Yo trabajo en el BID. Dentro del BID existe el Fondo Multilateral de Inversiones. Nosotros hace 23 años que estamos trabajando y trabajamos fortaleciendo ecosistemas a nivel general. En este caso, hace más de 20 años que estamos invirtiendo en fondos de Venture Capital, tratando de fortalecer el ecosistema a nivel de la América Latina. Y cuando tengo que pensar o describir cómo es ese ecosistema a nivel general, diría que la primera palabra es heterogéneo. Philippe lo dijo, es una mezcla. Es un sistema heterogéneo, tenemos 26 países en la región y ciertamente es diferente según se vea por país. Hay algunos países que van en punta, como México, Brasil, Chile, Colombia y últimamente Argentina, y otros que están un poco más rezagados. Pero también es heterogéneo, sigue de alguna forma el modelo de Estados Unidos, pero obviamente es mucho menos denso. Entonces presenta lagunas, sobre todo cuando estamos tratando de ver inversores en Series A y también en muchos lugares en capital semilla. Así que es un ecosistema que todavía estamos trabajando y que tenemos que fortalecer. Okay, great. And Aaron, vos sos originario de otra parte un poco distinta, con otra cultura. ¿Nos puedes decir cuándo fue la primera vez que interactuaste con inversores de Venture Capital? ¿Qué impresión te llevaste? Bien, bueno, yo crecí en la industria agrícola, no sabía nada de inversores, startups, no sabían mucho más que el resto sobre la tecnología. Estaba revendiendo tecnologías a los productores según su demanda por 4 años. Y en 2014, a principios de 2014, estuve en algunos eventos locales y esto me llevó a un evento en Silicon Valley y no sabía nada de Silicon Valley porque no había crecido muy lejos de esto, ni siquiera sabía lo que significaba la palabra. Y en 2014 estábamos todos muy emocionados desde por Monsanto, la situación con Monsanto, y Silicon Valley estaba muy emocionado con esta oportunidad sobre la agricultura, porque pensaban que la agricultura podía producir dinero. Y primero tenía un poco de miedo de los venture capitals, porque lo que se escucha son tiburones. Hay historias malas, historias buenas. Mientras fui aprendiendo, empecé a trabajar con algunas empresas. Creo que el modelo típico, cómo funciona y los tiempos que buscan comparados con cómo hay que trabajar en agricultura para ser exitosos es un poco diferente, pero creo que es importante ver que hay más inversiones en la industria de compañías de venture capital, y estas compañías se dan cuenta que mucho de este dinero va a la academia, a las universidades, para hablar con expertos, y empezaron a darse cuenta que tienen que hablar con los productores, no solamente con los académicos en la universidad, sobre ciencia e investigación, sino que la AgTech ha empezado a ser un lugar donde podemos probar que las cosas funcionan, en 20 hectáreas, pero ¿cómo hacemos para llevarlo a 1000 hectáreas?
cómo lo escalamos desde un proyecto científico a la gran escala de la agricultura. Y esto es difícil de hacer. Entonces, he visto muchos cambios en este mundo y cómo se dan cuenta en que se necesita un experto en el tema, pero no es la forma tradicional. Lo importante es el suelo, son los productores. Y me preguntaba cómo esto va a beneficiar a los productores, cómo van a apoyar a los productores con la tecnología. Y si un productor va a confiar en una tecnología y se rompe, ¿y qué hace? ¿A quién puede llamar? Entonces, esa tecnología no se va a tirar, se va a desechar y no se puede utilizar más. Entonces, es un poco darle un poco de forma a la industria desde el punto de vista de los inversores. No todos los inversores se están organizando, pero también se están organizando los productores para poder invertir en las startups. Y es un modelo que está progresando y está yendo al lugar correcto, finalmente. Y lo bueno es que hay ya más de 30 de fondos de capitales de riesgo justamente que están aproximándose a las empresas agrícolas. Obviamente hay que ver qué es lo que están buscando los inversores, pero el año pasado se invirtieron más de 4.000 millones de dólares en startups del sector de la agricultura. Entonces, ya tenemos muchas inversiones de inversores que no están en el campo de la agricultura y creo que ha habido un gran aprendizaje en este sentido. Y cómo se han educado los inversores, es decir, con qué herramientas cuentan para aprender, por ejemplo, conferencias, como decías, y qué otra herramienta. Bueno, creo que en los últimos 10 años, creo que los inversores se han sofisticado mucho más, es decir, las preguntas que nos hacen es en la conferencia, por ejemplo, que ya sea en esta conferencia que le mencionaba anteriormente, que se hace en Nueva York, en Londres y en Tokio, vemos que los inversores se enfocan más en distintos canales de la cadena de valor, es decir, se educan, estudian más. Y hemos visto mucho capital ingresando al sector y también lo que hemos visto recientemente es una mayor sofisticación en cuanto a los modelos de negocio, es decir, experimentos con nuevos modelos de negocio. Y no estoy hablando solamente de AgTech, sino también de toda la cadena de valores. Hemos visto también muchas iniciativas por parte de inversores financieros para colaborar y asociarse con inversores estratégicos, es decir, algunas empresas que están en el sector de AgTech, para llegar a acuerdos, para desarrollar sus sistemas y para lanzar productos que se necesitan en el mercado. Es decir, hay toda una experimentación que se está haciendo en el sector y obviamente sabemos que en los últimos 3 años o 4 años, con el aplanamiento de los precios de las commodities, la erosión de los precios, hemos visto una desaceleración de la demanda, pero lo interesante de todo esto es que en abril pasado en Nueva York tuvimos un récord de asistencia en esta conferencia y también notamos que hay muchos fondos para respaldar esta situación, porque de esta forma, ¿no?, cuando se aplanan los precios de las commodities, eso representa una oportunidad para los inversores. Entonces,
con mayor cantidad de capitales y también la consolidación de las operaciones a nivel productor. Creo que el AgTech va a seguir siendo demandado y se va a necesitar mayores desarrollos para incrementar la productividad. Y la otra que podríamos mencionar son las tendencias del consumidor que generan mucha presión en el sistema. Por ejemplo, en los Estados Unidos, no sé si pasa en el resto del mundo, pero este es el caso del consumo de productos orgánicos. Entonces, vemos mucha presión, mayor presión, por ejemplo, que tiene que ver también con el cambio climático para brindar nuevas soluciones. Y Aaron, ¿cómo ves este tema? Es decir, ¿cómo se van educando los inversores? ¿Cuál es el mejor enfoque para que un inversor de capital de riesgo pueda comprender el impacto que puede llegar a tener la tecnología? Creo que hay distintas formas que están utilizando los inversores para autoeducarse. Los inversores en general tienen un modelo y ven a las empresas, por ejemplo, en los últimos años, año y medio, el modelo es que cada vez más el interés está no solamente en las empresas locales o empresas internacionales que trabajan en los Estados Unidos, que operan en los Estados Unidos, sino también empresas que están fuera de los Estados Unidos. Creo que se informan, se educan a través de distintos eventos, conferencias, después de asistir a 2 o 3 eventos, después se construye una red. Entonces ya no es más una educación, sino un trabajo más en red, desarrollar redes de contactos para identificar oportunidades. También distintas asociaciones de productores que cada vez están más interesados en las tecnologías o las tecnologías. Hay distintos comités que se van desarrollando para abordar distintas tecnologías en distintos sectores y que ayudan entonces a educar a los inversores, a validar las ideas de las startups para que los inversores tengan mayor confianza a la hora de invertir. Como dije anteriormente, vamos a ver cada vez más una mayor participación de los productores, y estos productores se van educando acerca de cómo iniciar las empresas, de cómo desarrollar las startups. Y también esto va a abrir las puertas. Si tenemos, por ejemplo, una startup que está obteniendo dinero de una industria en particular, entonces vamos a tener mayores oportunidades para seguir con las inversiones porque ya ha sido validado por la gente de la industria. Y creo que ese es otro aspecto interesante, es decir, entre la tecnología y el sector de la inversión hay necesidades específicas, por lo cual se deben construir soluciones o desarrollar soluciones específicas. No es un producto del consumidor, es algo que vamos a desarrollar y vamos a ver si a la gente le gusta o no. Y cuando fui a visitar, por ejemplo, Silicon Valley, veía que se desarrollaba una solución basada en un problema, pero en el campo de la agricultura es distinto. Entonces, la parte de la educación, la parte educativa es difícil porque el productor tiene que empezar, tiene que empezar a producir, tiene que sembrar, etcétera. Son muchas las actividades, el trabajo que tiene que hacer, aparte de la educación. Entonces, todo lo que sea con esa tecnología, trabajando con la startup o con un inversor, es decir, nos va a apartar del negocio en sí. Entonces, espero que se dé este cambio
que es importante para la totalidad de la industria, es que los productores necesitan empezar a ver a la tecnología y ayudar a las startups de tecnología, no solamente para tener una tecnología para que los ayude en su negocio principal, sino también verlo como una oportunidad de sacar un 5% de su dinero e invertirlo en otro tipo de inversiones, 5, un 10%, y volcarlo en otras startups o en otros fondos de capitales de riesgo. Ahora el productor de esa forma va a tener un incentivo para poder dedicarse a esa startup o a esos inversores para poder aprender. Entonces, lo que resulte de éxito para esa organización. Y también estamos viendo algunas empresas o organizaciones en las universidades que están cada vez más investigando o invirtiendo en tecnología. En las últimas 2 semanas se decidió realizar un evento para inversores y startups para poder comprender de esa forma al mercado, las particularidades del mercado. Y también creo que tenemos que separar, que el inversor pueda separar si se están centrando es decir, si quieren comprender, por ejemplo, cultivos, es decir, o creo que una startup y un capital de riesgo deben poder centrarse en un área en particular o en un cultivo en particular. Entonces se va a hacer este evento en donde vamos a tener una participación de la gente de la industria, de productores, y no necesariamente los propietarios, sino aquellos, por ejemplo, que están en temas de riegos u otros, o control de plagas. Entonces, aquellos que estén desarrollando actividades diarias, porque creo que es importante poder integrarnos. Pero creo que los que ya han participado de los eventos, creo que es importante para poder desarrollar una red de contactos, pero es también importante saber cómo poder desarrollarlo esto a gran escala, porque hemos trabajado mucho con empresas, con inversores. Entonces, es cómo llevamos a esta industria a un próximo paso, un pasito más adelante. Y, Mariel, ¿cómo ves que tu organización, es decir, cómo lo ve tu organización y cuáles han sido los desafíos más grandes a la hora de trabajar con los inversores? Bueno, como dije al principio, nosotros trabajamos con Venture Capital en general. Sin embargo, una de nuestras líneas estratégicas es agricultura inteligente. Entonces, hemos trabajado durante todos estos años siempre trabajando muy cercanamente al productor. Como saben, desde el BID y desde el FOMIN trabajamos mucho con programas de extensionismo, y esa es una de las caras que, como decía él, también hay que trabajar fuertemente con los productores, en parte porque uno de los grandes desafíos es la adopción de la tecnología. Con respecto a Venture Capital, lo que hemos hecho es trabajar en más de 80 fondos con más de 300 millones, y lo que hemos hecho es densificar un poco el ecosistema. Primero hablo en general para después ir a lo particular. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que el año pasado se cerraron deals finalmente por por $1.000 millones, por $1 billion, ¿no? Y eso multiplicó los deals cerrados en 2016, lo cual es un muy buen signo para América Latina de crecimiento del sector. Sin embargo, solamente el 7% de esos deals fueron en AgTech. Entonces, quiero unir un poco mi información con lo que dije cuando contesté la primera pregunta, es esta falta de densidad y estas lagunas que tenemos. Lo que vemos es que, sobre todo para startups, que tenemos una oportunidad de permitir que venga otro, que se integre otro al negocio y gestione, por ejemplo, la operación
y de esa forma se permite que mi generación pueda ver cómo intensificar o cómo hacer crecer, desarrollar el negocio. Porque, bueno, pasaba que había operaciones familiares, por ejemplo, que no crecían demasiado, y eso es debido a que, bueno, y después el crecimiento se iba dando a medida que las nuevas generaciones iban participando. Entonces, de aquí era justamente porque cada generación quería incorporar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, de esta forma se le da a la gente en la organización la posibilidad, la oportunidad de ver cómo se puede mejorar este negocio, cómo se puede tener mayor ventaja competitiva, no solamente en los cultivos que desarrollamos, sino también para tener un impacto en la economía mundial. Creo que como productor o cualquier persona de la industria, de la agroindustria, es decir, ver, bueno, este es mi negocio central, esto es lo que cubre la economía de la familia, por ejemplo, pero si dedicáramos un par de personas, ¿no?, un poquito más de atención para desarrollar una tecnología, un ecosistema, enfocarnos más en la tecnología, va a terminar siendo un negocio totalmente nuevo. Es decir, los productores creo que tienen muy buenas oportunidades de tener éxito financiero, éxito económico, porque uno conoce totalmente cuáles son las necesidades, cómo es la realidad. Como dije, creo que ahora tenemos muchas más oportunidades. En mi caso, por ejemplo, 5 años atrás ni idea tenía de lo que se hacía en Silicon Valley, pero ahora tengo la posibilidad de viajar, ver qué es lo que hacen los productores en el mundo, y en 5 años he aprendido muchísimo sobre los emprendedores, los startups. Y si alguien viene, por ejemplo, es lo mismo, por ejemplo, si viniera alguien de tecnología, del campo de la tecnología, no podrían en 5 años aprender todo sobre el campo. Creo que es mucho más fácil para nosotros aprender las otras piezas que para que alguien de afuera venga y aprenda de nuestro sector. Sé que los productores obviamente podemos ganar mucho más dinero si estamos involucrados en aspectos tecnológicos, ya sea integrándolo a sus propias organizaciones o organizándose, como es decir, ayudar a sus propias organizaciones o asociaciones de productores. Ahora hay algunas sociedades o asociaciones que de alguna forma están trazando un mapa o una ruta para que se dé esta evolución. Y una diferencia entre el mercado de los Estados Unidos y latinoamericano es que creo que en los Estados Unidos el promedio de edad es distinto, es decir, en Estados Unidos es mucho más, son más mayores, aquí son mucho más jóvenes. Entonces, ¿cómo les parece que eso juega, ¿no?, a la hora de interactuar con los inversores? Tenemos una población joven muy grande. Por otro lado, acá en el sector agrícola la propensión a adopción de tecnologías alta, lo hemos visto en distintos momentos de nuestra historia agrícola, ¿no? Creo que lo que tenés son 2 desafíos acá. Lo primero es la conectividad y es la infraestructura, ¿sí? Porque claramente si no tenés buena conectividad, y por lo menos en nuestro país todavía la conectividad no es pareja ni es económica, eso implica que puedas tener una menor propensión a la adopción, porque te resulta caro todavía. En muchos lugares todavía hay internet satelital, que lo vuelve muy caro. Y el precio de los dispositivos también debería ser algo accesible. Entonces, me parece que ese es uno de los puntos importantes para marcar como uno de los desafíos, donde claramente se está trabajando. Argentina tiene una estrategia
digital y la conectividad y la infraestructura tecnológica es uno de los pilares. El segundo creo que tiene que ver con lo que decía Aaron, que es los farmers son los que saben cuáles son los problemas, pero también hay que trabajar desde los programas de extensión en la educación de los agricultores en el uso de la tecnología. Creo que ahí todavía hay un punto para trabajar, no solamente poder decir cuáles son los problemas, sino también trabajar con ellos en un marco ideal de mejor conectividad para la adopción. Solamente quisiera agregar, creo que Argentina es un caso interesante porque la Argentina tiene una oportunidad real en cuanto a la aplicación de AgTech y la adopción de nuevas tecnologías. Debido a lo mejor en el pasado, anteriormente no era una situación positiva, digamos. Creo que estos desafíos generan oportunidades y creo que ahora Argentina tiene una muy buena oportunidad de convertirse un líder en el campo, no solamente líder en el mundo, sino una oportunidad debido a la densidad de la producción agrícola en Argentina y también la afinidad, es decir, adoptar un paso más. En los Estados Unidos, por ejemplo, los productores representan un 2% de la población y se está reduciendo cada vez más debido a la escala y debido a los estilos de vida, etcétera. Pero no solo, y se ve que también hay gran interés, y ya lo hablamos antes con Aaron y otras personas, en los Estados Unidos no es la meca de la agricultura y de AgTech, ¿no? Y algo que no se entiende bien, y lo hemos identificado a partir de distintas investigaciones, que hay mucho capital de instituciones que se dirige a África para desarrollar la producción en África, y debido a la creciente urbanización en esos países, el crecimiento de las clases medias y distintos países en el continente africano, porque África está compuesto por más de 35 países, entonces hay muchísimas más oportunidades que nosotros, pero vemos muchas oportunidades en África en cuanto a la adopción de AgTech para incrementar la productividad, y que eso está impulsando el capital en esos países porque se identifican esas oportunidades y resultan atractivas para el incremento de la productividad de un 3 o un 5% al año, lo cual no se ve en los Estados Unidos directamente. Y creo que Argentina puede llegar a ser un líder en este sentido, en el campo o en el sector, no solamente en cuanto a desarrollar nuevas tecnologías para aplicarlo en los países, en los mercados en desarrollo. Cuando se ve el caso de África, es uno de los continentes de mayor crecimiento poblacional, avances tecnológicos, lo cual creo que es una oportunidad interesante para la Argentina, es decir, buscar nuevos lugares para adoptar y transferir esa tecnología totalmente. Y también tenemos muchas de las inversiones se dirigen a mercados como, por ejemplo, Brasil, Australia, y se han generado soluciones para sus propios mercados y luego se diseminan en el resto de los mercados. Y en Irlanda, con Aaron hablamos de esto y podríamos a lo mejor hablar un poquito de cómo se comenzó la startup aquí para después llevarla a otros mercados. ¿Nos podrías comentar de qué se trata, cómo es desarrollar una startup en Argentina? Bueno, justamente estuvimos hablando antes de comenzar con el panel y por eso estoy justamente aquí. Creo que todos creemos que California es donde se debe ir para iniciar una startup, ya sea en cuestiones de cultivos pero la realidad es que a lo mejor
a lo mejor hay mucho más dinero, mayor cantidad de inversores, pero hay mucho más competencia. En cambio, si vamos a un lugar nuevo, en donde a lo mejor uno no habla el idioma, todo va a cambiar. Y debido a que hay mayor competencia en cuanto al dinero, es mucho más difícil ingresar a ese tipo de mercados. Entonces creo que es mucho más importante para una empresa, por ejemplo, desarrollar su ecosistema en el lugar donde se encuentra. Es mucho más económico desde el punto de vista tecnológico. Conocen ya a la gente, pueden desarrollar con mayor facilidad sus redes de contacto y entonces, si conocen ya a la gente, los productores, es mucho más fácil transitar ese camino en lugar de ir a un lugar totalmente nuevo. Entonces, si pueden desarrollar sus propias oportunidades en sus propias localidades, entonces, de esa forma, como dijo Luisa, en los últimos años vemos inversores que invierten fuera de los Estados Unidos y ya no siguen esta idea de invertir en sus propias localidades o ciudades. Por ejemplo, se está invirtiendo en Asia, en Latinoamérica, con inversores, gente de la industria, gente que comprende que hay una oportunidad de seguir evolucionando. Por ejemplo, conocí a una persona, Federico Mayer, que está aquí, y bueno, empezamos a hablar y de hecho, bueno, hice de vínculo con productores de los Estados Unidos y productores locales. Entonces he aprendido mucho de manera remota sin venir directamente a la Argentina. Y bueno, a partir de estas conversaciones también con gente de Colombia, nos reunimos todos los meses para definir los retos, las oportunidades. Nos ha llevado un tiempo, un par de años, pero creo que se está empezando a organizar el ecosistema, trabajando junto con las incubadoras, aceleradoras, productores pequeños, de esta forma de establecer o desarrollar el ecosistema, y también lo estamos haciendo en Asia. Y creo que de esa forma se está viendo cómo AgTech es como el Hollywood de la agricultura, y cuando uno ve al AgTech es como que uno se entusiasma demasiado, pero al final del día muchas veces hay mucho marketing, publicidad, es decir, distintos aspectos que nos hacen sentir bien, pero que a menos que haya un valor real, que haya una dirección, creo que se están desarrollar un sistema en el lugar donde se encuentra, agregar, incorporar tecnología para poder conectarse con cualquiera de las personas del ecosistema. A lo mejor es pequeño, pero creo que en el mundo hay muy pocas personas que están realmente inmersos en los ecosistemas, pero bueno, tenemos los otros que hay muy pocos que no estamos totalmente inmersos, pero creo que podemos utilizar los recursos locales, desarrollar el ecosistema, y luego, una vez que hayan desarrollado la red, ya conocen 1, 2 o 3 personas con quien hablar para poder expandirlo a otras zonas. A lo mejor no a los Estados Unidos, no a Asia, o a lo mejor es en otro lugar. Entonces es importante tomarse el tiempo, desarrollar el producto, tener éxito en su propio lugar y luego expandir. Y para finalizar con Mariel, esta mañana se habló de los distintos funcionarios, ¿no?, que están interesados en AgTech en Argentina para justamente estimular el crecimiento. ¿Cuál es el rol que puede jugar el gobierno o debería jugar el gobierno para ayudar justamente a estimular estos ecosistemas en Argentina y también en Latinoamérica? Bueno, creo que voy a volver a hablar del tema ecosistema, pero pensando también en los incentivos que hay. Claramente ningún ecosistema se desarrolla sin incentivos, ¿no? Y hoy
en la exposición de la mañana, Mariano Meyer del Ministerio de Producción expuso claramente cuáles son las medidas y el marco regulatorio que se está implementando, que es innovador y que ciertamente está marcando, cuando uno lo ve, va a marcar un punto de inflexión en el desarrollo del mundo emprendedor, si todo funciona bien, ¿no? Entonces, me parece que por un lado tenemos ya desde los años 2000 en adelante el desarrollo de investigación, ciencia y tecnología, la academia y el financiamiento a las instituciones tecnológicas. Tenemos todo el tema del fortalecimiento con fondos a incubadoras, capital semilla y modelos de aceleración y de venture capital, y tenemos hoy un marco regulatorio que está apoyando. Además tenemos en el caso específico de AgTech un sector que es súper pujante, súper tenaz y, como decíamos, con muchísima participación joven y ganas de emprender. Entonces me parece que las condiciones están dadas. Probablemente lo que faltaba era esta vuelta de tuerca desde el marco regulatorio que está encaminada también, ¿no? Así que sigo diciendo, me parece que uno de los desafíos sigue siendo el tema de la conectividad, pero también está en agenda. Así que las condiciones deberían estar dadas para que este punto de inflexión, como decían recién mis colegas, siga en este camino, ¿no? Y sigamos viendo el potencial. Yeah. Excellent. Excelente. Bien, no sé si hay alguna pregunta por parte de la audiencia. No tengo aquí el celular o el iPad. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer durante el almuerzo. Quisiera agradecer a todos los panelistas por sus participaciones.